Continuando con la secuencia convencional de la metalurgia de polvo, lo cual consiste en 3 pasos: combinación y mezclado de los polvos, que ya lo vimos en el video pasado. Continuamos con la compactación, en la cual se prensan los polvos para obtener la forma deseada. Entonces, ¿verdad? Ya estamos aquí en mezclado, ya vimos esta parte, y ahora vamos a comenzar a ver la compactación. ¿En qué consiste entonces la compactación? En la compactación se aplica alta presión a los polvos para darles la forma requerida. El método convencional de compactación es el prensado, en el cual punzones opuestos aprietan el polvo contenido en un dado o matriz o en un molde. Las prensas que se usan son de acción hidráulica o neumática. Los objetivos de la compactación son obtener la forma, densidad y contacto entre partículas necesarios para que la parte tenga la resistencia suficiente y se pueda seguir procesando. El polvo prensado se llama comprimido crudo o en verde. El término verde significa que la parte no está completamente procesada. El polvo debe fluir con facilidad para llenar bien la cavidad del molde. El prensado se suele hacer a temperatura ambiente, aunque también se puede hacer a altas temperaturas. Como resultado del prensado, la densidad de la parte, llamada densidad verde, es mucho más grande que la densidad volumétrica inicial, tendiendo a la del metal macizo. La resistencia verde de la parte, cuando es prensada, es adecuada para el manejo, pero mucho menor que la que se logra después del sinterizado. La presión que se aplica en la compactación produce inicialmente un reempacado de los polvos en un arreglo más eficiente. Elimina los puentes que se producen durante el llenado, reduce el espacio de los poros e incrementa el punto de contacto entre las partículas. Al incrementarse la presión, las partículas se deforman plásticamente, ocasionando que el área de contacto interparticular aumente y entren en contacto partículas adicionales. Esto viene acompañado de una reducción posterior del volumen de los poros. Un factor importante a tener en cuenta para estos factores es la distribución de los tamaños de las partículas, ya que si todas las partículas son del mismo tamaño, siempre habrá algo de porosidad cuando se empaquen. Por la fricción entre las partículas metálicas del polvo y la fricción entre los punzones y las paredes del dado, la densidad en el interior de una pieza puede variar en forma considerable. Esta variación se puede reducir al mínimo con un diseño correcto de punzón y matriz y controlando la fricción. Por ejemplo, podrá necesitarse usar varios punzones con movimientos separados para asegurar que la densidad sea casi uniforme en toda la parte. Es comparativamente una situación parecida a la compactación que era necesario en el caso de las arenas de moldeo en el tema de fundición de los metales. La presión necesaria para prensar metales en polvo va de 70 megapascal para el aluminio hasta 800 megapascal para partes de hierro de alta densidad. La selección de la prensa depende del tamaño y la configuración de la pieza, de la densidad requerida y de la tasa de producción. Sin embargo, si aumenta la rapidez del prensado, aumentará la tendencia de la prensa a presionar aire en la cavidad de la matriz, evitando una compactación correcta. Ya visto este segundo paso, vamos entonces al tercer paso, que se llama sinterizado.
¿verdad? Donde pudimos ver que el sinterizado implica calentamiento a una temperatura por debajo del punto de fusión para provocar la unión de las partículas en estado sólido y el fortalecimiento de la parte. Entonces, el sinterizado. Paso 3. Después de prensado, el compactado verde carece de fuerza y resistencia. Se desmorona fácilmente al menor esfuerzo. Entonces entra este proceso de la sinterización, el cual es el proceso de calentar los comprimidos crudos en un horno con atmósfera controlada hasta una temperatura menor al punto de fusión, pero lo suficientemente alta, 0.7 a 0.9 del punto de fusión, como para permitir la acción de las partículas individuales, incrementando así su resistencia y su fuerza. Se cree que la fuerza básica que mueve al sinterizado es la reducción de la energía superficial. El compactado verde consiste en muchas partículas distintas que tienen su propia superficie. Por tanto, la superficie total contenida en el compactado es muy alta. Bajo la influencia del calor, el área se reduce por la formación y crecimiento de las uniones entre las partículas, implicando una reducción de la energía superficial. Mientras más fino sea el polvo inicial, más alta será la superficie del área total y más grande la fuerza que mueve el proceso. Durante el sinterizado de polvo metálico ocurren cambios a escala microscópica. Las variables principales del sinterizado son la temperatura, el tiempo y la atmósfera del horno. Los tiempos de sinterizado van de un mínimo de 10 minutos para aleaciones de hierro y cobre, hasta de 8 horas para tungsteno y tántalo. Los hornos de sinterizado continuo usados hoy para el grueso de la producción tienen 3 cámaras. Primero, una cámara de quemado para volatilizar los lubricantes del comprimido crudo para mejorar la resistencia de adhesión y evitar la rotura. Tiene una cámara de alta temperatura para el sinterizado. Y 3, una cámara de enfriamiento. En la práctica moderna del sinterizado se controla la atmósfera del horno. Los propósitos de la atmósfera controlada son proteger de la oxidación, proporcionar una atmósfera reductora para remover los óxidos existentes y tercero, suministrar una atmósfera carburizadora. Y cuarto, ayudar a la remoción de los lubricantes y aglutinantes que se usan en el prensado. La atmósfera de los hornos de sinterizado comunes son de gas inerte basadas en nitrógeno, de amoníaco disociado, de hidrógeno y basada en gas natural. Las atmósferas del vacío se usan para ciertos metales como los aceros inoxidables y el tungsteno. Es importante remarcar que es imposible eliminar por completo la porosidad, porque quedan huecos después de la compactación y porque en el sinterizado se desprenden gases. Los poros pueden formar una red de interconexiones o pueden ser huecos cerrados. Ya vemos la figura A y la figura B. La figura A trata del ciclo típico de tratamiento térmico durante el sinterizado y la figura B trata la sección transversal esquemática de un horno continuo de sinterizado, donde la línea sólida es la temperatura del horno y la línea punteada es la temperatura de la pasta. Hasta aquí llegamos entonces al proceso de sinterización.